Bien, buenos días chicos. Espero que estéis llevando bien el tema de la cuarentena. Por aquí seguimos trabajando para que podáis tener algo de clase. Bueno, vamos a ver en este vídeo el comienzo de los poetas del barroco. En particular de Góngora, que ya sabéis que es el principal representante de ese culteranismo del que el otro día estuvimos hablando. Ahí tenemos a este señor, que fue la cabeza visible de un movimiento que, como bien sabéis, basaba toda la pericia de la creación en el virtuosismo de la forma externa, en hacer poemas que fueran muy bonitos, que fueran muy complicados, con un vocabulario realmente difícil, pero que después es verdad que en muchas ocasiones tampoco aportaban excesivas novedades a nivel temático o argumental. Como ya decíamos que el barroco en general, en cuanto a la poesía, lo que suele hacer es mantener los temas del Renacimiento, pero tratándolos desde un punto de vista diferente. Eso es más o menos lo que nos vamos a encontrar en los principales poetas. Es verdad que ya veremos que Quevedo es un poquito más innovador a nivel temático. Bien, en el caso de Góngora vamos a ver cómo su poesía, esencialmente, se va a basar en dos grandes bloques. En un primer lugar tendremos la poesía de carácter popular, lo que se llama el Góngora Clan. Bien, esta poesía popular es algo que lleva a cabo la mayor parte de los autores del barroco. Se vuelve a retomar las formas tradicionales porque de esa manera se considera que se está haciendo una continuidad literaria y que ellos, incluso tratando con temáticas, o mejor dicho, con formas que en un principio no son muy cultas, son capaces de mejorarlas en una gran medida. Bien, en esta poesía popular, como podemos ver, lo que vamos a encontrar sobre todo son poemas en versos de arte menor. Y dentro de esos poemas de arte menor, puesto que al fin y al cabo nos vamos a encontrar en general con poemas bastante breves, vamos a ver que la diversidad temática es muy importante. Bien, dentro de ellos nos encontraremos esencialmente con dos tipos de composiciones. Por un lado, las letrillas. Bien, como podéis ver son composiciones en general muy breves, en versos de 6 o de 8 sílabas, y que se basan esencialmente en la repetición simétrica de estrofas, cada una de las cuales tiene al final pues una coletilla, un pequeño estribillo en forma de un verso o de dos versos. Un ejemplo que yo recomiendo que leáis es el Ande medio caliente que os he puesto ahí. El otro tipo de creaciones dentro de la poesía popular evidentemente son los romances. Ya sabéis que pueden tener mayor o menor extensión, pero que en un principio son composiciones escritas en octosílabos. Es verdad que podemos encontrar alguna escrita en versos de 6, en hexasílabos, pero igual que ocurría con las letrillas, y por tanto con la poesía popular en general, sí que vamos a ver que se trata de creaciones poéticas con una temática muy variada. En este caso os he puesto un ejemplo, la fábula de Píramo y Tisbe, que es una auténtica preciosidad de tema mitológico, pero que sí es cierto que es muy larga, al menos para lo que es una composición de estas características, que suelen ser bastante más reducidas. Muy recomendable que la leáis. La historia realmente es muy bonita y está basada en una de las historias que contaba Ovidio dentro de su creación latina. Bien, a pesar de que son importantes todos estos tipos de composiciones dentro de la poesía popular, es decir, la poesía breve, carácter, digamos, más tradicional, lo que va a caracterizar a Góngora van a ser los poemas de su etapa culta, lo que se denomina el Góngora oscuro. Bien, dentro de ella nos vamos a encontrar, como bien dice el título, en poesía de carácter culto. Es decir, no es que en la poesía popular se haya renunciado a la exquisitez o a la creación más o menos perfeccionada, no es así, pero en la poesía culta sí que se van a tomar todos esos elementos que son pues muy representativos de esa nueva manera de hacer poesía que ya se había instaurado el siglo anterior, durante el Renacimiento. Es decir, ¿a qué llamamos poesía culta? Pues a la que está hecha sobre todo en versos endecasílabos y con estrofas que ya proceden desde Italia. En general, excepto la primera parte, que veremos que son los sonetos, son de una extensión muy grande, aunque los sonetos evidentemente ya sabemos que están restringidos a esos 14 versos que son los que los conforman. Bien, vamos a ver pues cómo dentro de la poesía culta
que se caracteriza, como vemos ahí, por la perfección formal y por ser donde el culteranismo tiene su máxima expresión, puesto que bueno, se pretende ser muy virtuoso, muy exquisito en la creación. Además, decía, de los sonetos nos encontraremos con un par de poemas extensos muy característicos. Y en los sonetos, como ocurría con la poesía de carácter popular, tiene temas de todo tipo, desde burlesco hasta moral, hasta petrarquista. Fijaos también, mientras por competir con tu cabello, un soneto que recomiendo que leáis, se trata de un poema de carácter platónico, también con descripción de la Dora Angelicata, pero con mayor creación de recursos, sobre todo a nivel externo, que los que hubiéramos podido encontrar en un tema de las mismas características, por ejemplo en Garcilaso, que sí que es un poeta un poquito más llevadero, más fácil de encontrar su significado. Bien, hay muchos tipos, decía, los mitológicos también están bastante bien, pero bueno, os recomendaría que, aunque solo fuera por comparar con Garcilaso, perdón, os leyeseis este soneto. Y luego vamos a tener los dos poemas extensos. Por un lado, la fábula de Polifemo y Galatea. Bien, lo primero que está como caracterizador de esta obra es que ya cambia la métrica y en lugar de utilizar la estrofa típica que se utiliza durante toda la época barroca, que es el soneto, pues va a usar las octavas reales. Bien, ¿de qué se trata? Es una historia con temática mitológica. Yo no sé si os suena el gigante Polifemo, un cíclope, un monstruo inmenso de un solo ojo en la frente, que ya nos aparecía, por ejemplo, en la Odisea. Pues bien, la historia que nos cuenta es la de cómo Polifemo está tremendamente enamorado de una ninfa, la ninfa Galatea, pero esta, lógicamente, ante el espanto y el horror de la visión de semejante monstruo, no quiere nada con él. Y ella está enamorada de un pastor también muy idílico, muy guapo él, que se llama Acis. Polifemo, al no poder soportar el rechazo por parte de Galatea, decide acabar con la vida de Acis, aplastándolo con un gran peñasco. Bien, la otra obra, también muy representativa, son las soledades. A ver, el problema de las soledades es diferente. Para empezar, es una obra que no está acabada. Estaba prevista su creación a partir de 4 partes diferentes, parece que relacionadas con las estaciones del año, pero al final Góngora solo creó 2 de ellas. Aparte, por supuesto, de una introducción que solía acompañar a gran parte de las obras literarias al duque de Béjar. Bien, en las soledades, ¿qué es lo que se nos cuenta? Pues nos cuentan la historia de un náufrago que cae en una isla y es recogido por unos cabreros. Bien, la historia tampoco tiene nada de novedoso, ya se basa en una historia, me parece que es la historia de Nausicaa, que también aparece en la Odisea. Pero, ¿por qué se escribe esta obra? Bueno, Góngora necesita una excusa para hacer una exhibición de sus dotes descriptivas. Y entonces nos va a hacer una muestra de la naturaleza en plena efusión, muy bonita, espectacular, exuberante, como un intento de mostrarnos que en realidad el mundo en el que nos encontramos parece que va un poquito en contra de las ideas del barroco. Es un mundo fantástico, precioso, donde el hombre pues tiene el derecho, e incluso casi diríamos el deber, de disfrutar y de alcanzar la felicidad. Y por tanto, todo aquello que es feo y desagradable en su vida se va a dejar a un lado. Como característica a nivel métrico, podríamos decir que está escrita en silvas, que recordemos son estrofas de versos indeterminados en cuanto a su número, pero de heptasílabos y endecasílabos. Bueno, en líneas generales esto es Góngora. Realmente, como ya os comenté en clase en su momento, no es precisamente santo de mi devoción, pero desde luego el mérito que tiene este caballero en su creación literaria es digno de ser reconocido y como tal, pues merece la pena que le tengamos un poco de cariño, o al menos le prestemos atención. Realmente, insisto en que os leáis en particular el romance de la fábula de Píramo y Tisbe, porque, bueno, la verdad es que es algo bonito y puede gustaros. Bien, vamos a dejarlo aquí, cortamos y continuaremos con Quevedo.